Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este Twitter Space sobre libertad de expresión. Estamos dando unos segundos para que se vayan conectando todas las personas que nos quieren seguir en esta magnífica tertulia que vamos a tener esta tarde con 4 personas extraordinarias para hablar de esta materia de libertad de expresión y de las mordazas de nueva generación. Soy Safira Cantos, la directora general de Hay Derecho, y nos encanta estar compartiendo este espacio. Enseguida arrancamos. Pues vamos a ello. Empiezo con las presentaciones para las personas que se acaban de enganchar. Como decía, soy Safira Cantos, la directora de Hay Derecho, y agradezco muchísimo, en primer lugar, a quienes habéis tomado interés con este tema y especialmente también a las personas, a Natalia Velilla, a Jacobo Dopico, a Gabriel Domènech y a Lisa de la Nuez, que es de la casa, que tan amablemente han querido también nuestros expertos invitados participar en este espacio de debate sobre libertad de expresión y las nuevas, las mordazas, lo que hemos llamado mordazas de nueva generación, porque muchas veces asociamos las limitaciones a la libertad de expresión como algo histórico, como algo arcaico, pero no. Hemos tenido puntos de inflexión muy relevantes. En el año 2015 fue uno de ellos, con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, también con la reforma del Código Penal, pero más recientemente asistimos a otras normas que incorporan regímenes sancionador que pueden cercenar muy claramente la libertad de expresión, y de eso vamos a hablar esta tarde. Para eso contamos, como decía, con Natalia Velilla. Ella es magistrada y además es muy activa en el debate público en defensa de la libertad de expresión. Con Jacobo Dopico, que es profesor en la Universidad Carlos III y concretamente además es catedrático de Derecho Penal, y ha sido también promotor de la plataforma LIBEX, que les animo muchísimo a consultar como repositorio en materia de gran solvencia jurídica en materia de libertad de expresión. Contamos también con Gabriel Domènech, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias a ellos por estar. Y con la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Lisa de la Nuez, que es abogada del Estado en excedencia y abogada en ejercicio. Para comenzar esta conversación, en la que van a poder participar ellos 4 libremente, y en algunos casos les voy a dirigir preguntas específicas cuando lo estime como moderadora, y me gustaría, al final de la conversación con los ponentes, que nos quedara tiempo antes de las 8:30 para abrir los micrófonos para poder ampliar el debate al resto. Pues empezamos con una pregunta que me gustaría dirigir a Natalia Velilla sobre de qué hablamos cuando hablamos de libertad de expresión. ¿Cuál es el bien a proteger? Parece una pregunta bastante básica, pero como decía, últimamente a veces parece que confundimos el alcance de la libertad de expresión con la erosión de otros sentimientos, quizá, que realmente no entran, no deberían amordazar el concepto de libertad de expresión. Natalia, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este space. Me siento un poco abrumada por la calidad de los participantes y intentar dar mi punto de vista. Como ha dicho Safira, soy especialmente activa en materia de libertad de expresión. No soy la única, hay mucha gente en redes sociales que considera que la libertad de expresión es un bien muy valioso, mucho más de lo que la gente quizás se ha planteado nunca. Y efectivamente, como ha dicho Safira, estamos, yo creo que involucionando en cuanto a materia de libertad de expresión. No tanto solo por la regulación de los delitos de expresión, que supongo que Jacobo abordará este tema, que es uno de sus temas favoritos, y yo comparto mucho de lo que él mantiene en este sentido. También respecto de las
normas administrativas que se están dictando en los últimos tiempos, en las cuales se otorga al Ejecutivo y a los ejecutivos autonómicos un poder sancionador que directamente está entrando en la libertad de expresión, sino también, sobre todo, el ámbito privado y la sociedad. La sociedad está volviéndose cada vez más intransigente respecto del disidente, respecto de la opinión contraria, y yo creo que esto al final está llevando a una autocensura y a una, digamos, minoración de los derechos, porque al final si nosotros no nos pronunciamos como queremos pronunciarnos por miedo a las represalias sociales que puedas tener, en el fondo es mucho más efectivo, más eficaz casi que te pongan una multa o que te impongan una sanción penal. Por tanto, yo creo que efectivamente estamos en una época muy dura para la libertad de expresión. ¿Y qué es la libertad de expresión? Pues al margen de lo que puedan decir las normas legales en relación a la libertad de expresión, el artículo 20 de nuestra Constitución, el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos o el artículo 11 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la libertad de expresión no es otra cosa que el derecho a expresarse, el derecho a decir aquello que nosotros consideramos sin ser por ello perturbados. ¿Y qué se entiende por perturbados? Pues que no nos puede impedir las administraciones públicas el decir nuestra opinión, y, sobre todo, tampoco el resto de personas. Es curioso que en nuestro ordenamiento jurídico se castigan los delitos de expresión, es decir, aquellos que se profieren, digamos, atacando otros bienes jurídicos, como pueda ser el honor de una persona, la intimidad de una persona o valores que se consideran democráticos como la protección de la seguridad nacional, el terrorismo, etcétera. Y, sin embargo, no existe ninguna tipificación de actos que impidan expresarse, lo cual a mí me parece que es lo que más se está produciendo. Más que el delito de expresión, lo que existe más es el impedimento a que alguien se exprese. En definitiva, ¿qué es la libertad de expresión? Pues que toda persona tiene derecho a formular su opinión, a expresar su opinión y a recibir o comunicar informaciones o ideas. No solamente es en sentido hacia afuera, sino también en sentido hacia adentro. Y la libertad de expresión no es decir cosas coherentes, no es decir cosas inteligentes, no es decir cosas ni siquiera democráticas, ni decir cosas que nos puedan gustar o que sean del gusto de la sociedad. Emitir la libertad de expresión implica poder decir tonterías, poder decir idioteces e incluso poder decir cosas que son sandeces o incluso cuestiones no democráticas, porque todo aquello que no está prohibido o que no está regulado en el Código Penal o en la ley correspondiente puede ser emitido. Y, por tanto, la gente confunde el derecho a que la gente diga cosas coherentes con la libertad de expresión. Y, precisamente, la libertad de expresión no distingue entre opiniones buenas y opiniones malas, sino que cualquier persona puede expresarse libremente. Muchas gracias, Natalia. Así que la libertad de expresión incluye poder molestar a otros, ¿no?, con lo que expresamos. Y vamos ahora a aterrizar. Natalia ha hecho referencia a una cosa muy importante, ¿no?, a lo que es el marco social de ejercicio real de la libertad de expresión, y ahora vamos a pasar a el marco jurídico con el que se está limitando la libertad de expresión, ¿no? Si se está limitando más allá de lo legítimo por causas de algunas como las que se han citado, como puede ser el honor de otras personas, la seguridad nacional, o si se están sobrepasando lo que serían los límites legítimos en un Estado democrático y que fortalezca los derechos fundamentales en la limitación de la libertad de expresión. Y para eso me gustaría que tomasen la palabra tanto Jacobo como Gabriel para abordar con las normas, haciendo referencia a las normas concretas que tanto desde el Código Penal como por la vía de las normas y las sanciones administrativas, cómo se está afectando la libertad de expresión y cuáles son las causas por las que cada vez hay más leyes que atribuyen a la Administración poderes para imponer sanciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Pues si te parece, sigues, Jacobo, entras primero en la parte de las normas y luego toma la palabra Gabriel, pero vamos. Perfecto, pues mira, voy a centrar el balón para Gabriel, porque yo creo que la explicación de una oleada de normas administrativas más o menos recientes que plantean un riesgo para la libertad de expresión en la medida en que pretenden sancionar expresiones de ideologías odiosas, irritantes, antidemocráticas, etcétera, se explica bastante bien si atendemos a una cierta oleada
de represión penal, puramente penal, que podemos acotar. Todo intento de acotar temporalmente ese tipo de fenómenos siempre es arbitrario, pero a partir de 2012, 2013 hasta recientemente, o incluso a lo mejor estamos todavía en esta oleada, nos podíamos encontrar, sobre todo en relación con el delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas del terrorismo, nos podíamos encontrar como asistíamos a una sorprendente reacción que comenzaba con investigaciones policiales en redes sociales, que continuaba con ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y que terminaba por condenas absolutamente sorprendentes que cuando hoy pensamos en ellas parece que estemos hablando de un pasado remoto o de un país distinto al nuestro, que reaccionaban frente a digamos, tomas de posición políticas como podían ser chistes relacionados con el asesinato de Carrero Blanco, el penúltimo presidente de la dictadura en el año 74, o con actos de adhesión política a organizaciones criminales u odiosas. Actos que, si nosotros preguntábamos a nuestra jurisprudencia constitucional, que se había ocupado de barbaridades por el estilo cuando había analizado los límites de la criminalización del negacionismo del Holocausto, de la justificación del Holocausto nacionalsocialista alemán, etcétera, había dejado claras cuáles eran los límites de una posible intervención estatal, que era, oiga, usted no puede reaccionar frente a adhesiones ideológicas irrazonables, bárbaras, trogloditas. Usted puede reaccionar en cuanto hablemos de peligro. En cuanto hablemos de peligro para alguien, peligro para colectivos que se encuentran en una situación de las que llamamos colectivos diana, es decir, colectivos que se encuentran discriminados en una situación en la que una pequeña chispa pueda hacer que se prenda el fuego de la discriminación o de las reacciones violentas, o cuando eso puede significar, bueno, pues el riesgo de una reacción criminal, digamos, masiva, ¿no? Claro, cuando resulta que nuestros nuestro Tribunal Constitucional y órganos jurisdiccionales habían sentado, al menos en algunos delitos, unas bases para decir a partir de dónde no se puede continuar, de repente comenzamos a encontrarnos con procedimientos penales por tweets, por chistes, hasta el punto de que un tercio, según decía el secretario y portavoz de una organización judicial, un tercio de las instrucciones que se manejaban en la Audiencia Nacional por terrorismo eran tweets o chistes. Recientemente hemos tenido causas penales confirmadas, las condenas por el Tribunal Constitucional, porque unos sindicalistas llamaron puta a la bandera de España en una manifestación sindical. Claro, ante todo eso, ante toda esta oleada, es posible que se haya justificado, y esto es una hipótesis, la lanzo, que probablemente sea un poco atrevida porque no está muy fundada, pero mi impresión como ciudadano es que se ha producido una dialéctica perversa, de manera que, digamos que desde otros sectores políticos se ha pretendido decir, oiga, si resulta que está bien esto de reprimir, prohibir y sancionar expresiones políticas odiosas, adhesiones ideológicas que resultan odiosas a organizaciones fascistas, racistas, etcétera, nosotros también queremos. Y nos encontramos con unas nuevas normas que, en vez de acudir a la vía penal, acuden a la vía administrativa y donde se va a pretender la sanción de tomas de posición ideológicas odiosas. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, sí. Vale, pues bueno, en primer lugar, deciros que estoy encantado de estar aquí. Sí, ¿Sí? Sí, Gabriel, dale, dale. Vale, sí, bueno, pues un poco abundando en lo que ha dicho Jacobo. Bien, es difícil bueno, acertar, ¿no?, con las causas, ¿no?, del fenómeno este, pero bueno, yo creo que podemos lanzar algunas hipótesis, ¿no? Y bueno, en primer lugar, y como ha dicho Natalia, yo creo que todos percibimos que de unos años a esta parte pues se está produciendo en líneas generales un fenómeno de degradación, ¿no?, de la libertad de expresión en España, quizás también en otros países, y este no sería uno de los fenómenos, ¿no?, en los que se manifiesta esta tendencia más general.
Bueno, en segundo lugar, yo diría que a los partidos políticos que están gobernando, que tienen el poder legislativo en el Estado y luego también en algunas comunidades autónomas, pues les resulta rentable políticamente el tipificar como infracción administrativa, bueno, determinadas conductas, determinadas manifestaciones expresivas. Y yo diría que, sobre todo, a los partidos que se sitúan a los extremos del espectro político, ¿no? Yo cuando, bueno, de vez en cuando, ¿no? Se generan polémicas en los medios, en Twitter, pues acerca de si se ha prohibido tal o cual conferencia y uno percibe que de los partidos que tienden a alimentar la polémica en estas situaciones son pues los partidos, ya digo, que se sitúan en el espectro, en los extremos del espectro político, que son un poco, a mí me da la impresión, yo no soy politólogo, pero los que viven, los que les sacan más partido a este tipo de situaciones. Entonces, bueno, en la política española, en la medida en que en los últimos años se ha polarizado, las posiciones políticas se han extremado, bueno, pues es posible que esto haya influido en esta situación. Quizás un tercer factor ha podido ser el de la inercia. Yo tengo un amigo que señala, Andrés Boix, ¿no? Un tuitero muy conocido, que señala que, bueno, pues todos sabemos que durante el franquismo pues se reprimían pues con dureza determinadas manifestaciones expresivas. Todos sabemos que pues los más importantes medios de comunicación, básicamente la televisión, el audiovisual, estaban en manos del gobierno. Entonces, obviamente, pues el gobierno decidía los contenidos que se podían publicar. Bueno, cuando se liberaliza el sector audiovisual, de alguna manera el gobierno o las administraciones públicas siguen ejerciendo por pura inercia un cierto control sobre los contenidos, pero esta vez a través de la potestad sancionadora, a través de ese control de las televisiones, de algunos medios de comunicación. Lo que pasa es que esta vez, bueno, en este caso, este control se ejerce, bueno, a través de una autoridad administrativa relativamente independiente, que todos sabemos que es, la CNMC, ¿no? Bien, y por último, yo creo que hay un factor que es muy importante, y es que, obviamente, ya lo he señalado, estas sanciones o estas leyes que tipifican estas infracciones administrativas son políticamente rentables. Entonces, bueno, de alguna manera los políticos consideran que esto les va a dar votos y, claro, las comunidades autónomas pues no quieren renunciar a esta fuente potencial de votos y, claro, el problema de las comunidades autónomas es que no pueden dictar, o sea, no pueden, por así decirlo, poner sus sucias manos, disculpadme por la expresión, no pueden modificar el Código Penal, no tienen este poder, y entonces no les queda más remedio que sancionar, que castigar, combinar con sanciones estas conductas a través de leyes ordinarias o normas con rango de ley, y solo pueden prever sanciones administrativas, ¿no? Y esto es un poco, bueno, pues no son pocas las comunidades autónomas que han previsto en la última década este tipo de sanciones y obviamente pues no pueden utilizar el instrumento penal, pues tienen que contentarse con el instrumento, el derecho sancionador administrativo. Y esto, bueno, pues ha contribuido a agravar el problema. Y nada más, esto por lo que... Sí. Gabriel, Sí. ¿te atreverías a hablar de alguna ventaja en el uso de este instrumento administrativo respecto del penal? Bueno, pues como todos sabemos, sí. O están siendo todo inconvenientes porque no debería haber ningún... ¿Cuál sería la alternativa? ¿Que no se produjera esta intervención del derecho administrativo? Bueno, pues estas sanciones, creo que lo vamos a ir viendo en
los próximos minutos, bueno, pues plantean diversos problemas jurídicos, ¿no? De compatibilidad con la Constitución o incluso compatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, uno de los puntos más problemáticos, en mi opinión, es que, claro, aquí estamos otorgando a la Administración un poder de control de la libertad de expresión. Tradicionalmente, este poder de control había sido ejercido por los tribunales penales, que, bueno, tienen la potestad de castigar las manifestaciones expresivas más lesivas, ¿no? Y, por otra parte, por los tribunales del orden civil, ¿no? Que, bueno, pues, conocen de algunos daños que estas manifestaciones básicamente pueden producir sobre los derechos al honor o a la intimidad, ¿no? Entonces, bueno, está justificado que quitemos este poder, que quitemos, bueno, no sé si es la palabra más exacta, que atribuyamos este poder ahora a la Administración. Bueno, pues yo no le veo ninguna ventaja, porque uno podría decir, bueno, estas manifestaciones expresivas no son tan graves como las manifestaciones expresivas, como las lesiones de ciertos bienes jurídicos, a las que, bueno, más o menos estamos acostumbrados, entonces no merecen una sanción penal, sino que simplemente merecen una sanción administrativa de menor gravedad. Claro, el problema es que muchas veces la cuantía de las sanciones o la magnitud de las sanciones, básicamente multas, pues no es precisamente insignificante. Y el gran problema es que, bien, el derecho administrativo sancionador, la administración, el procedimiento administrativo sancionador, proporciona muchas menos garantías que el proceso penal. Y los riesgos, además en este caso es muy evidente, los riesgos de que el Estado, en este caso la Administración, pues incurra en abusos, en arbitrariedades, en errores, es muy elevado. Por una sencilla razón, porque aquí es que, claro, son sanciones o estamos enjuiciando conductas con un elevado componente ideológico, político. Entonces, claro, le estamos entregando hablando claro, a los partidos políticos, que son los que están ocupando en cada momento la Administración, el poder de verificar si esas conductas son o no compatibles con el ordenamiento jurídico. Entonces, claro, el riesgo de que se haga un uso inadecuado de esta potestad es muy elevado. Y en este caso, además, bueno, pues la Administración no tiene ninguna de las ventajas que, digamos, normalmente justifican que otorguemos poder sancionador a la Administración. ¿Cuándo y dónde otorgamos normalmente poder sancionador a la Administración? Pues cuando se trata de ámbitos muy complejos, pues por ejemplo, el derecho ambiental o el derecho fiscal, el derecho tributario, donde podemos... y además hay además, digamos, un elevadísimo volumen de casos. Por ejemplo, el ejemplo sería el derecho del tráfico, ¿no? Las multas de tráfico. Entonces, en esos casos, la Administración está mejor situada que los tribunales para ejercer el poder sancionador, porque se trata de ámbitos de una gran complejidad técnica o porque se manejan un elevadísimo volumen de casos. Pero es que en este ámbito, ¿no?, de la libertad de expresión, ninguna de las dos circunstancias se da. No, claro, ¿no? Creo o sea, que el tráfico se entiende que se tiene que regular, ¿no? El tráfico de expresión de ideas. Sí, pero más, sí, lo que más, sobre todo no hay ningún derecho fundamental implicado, que ese es el tema, ¿no? No claro, sé si me toca más. Sí, Elisa, porque además le quería preguntar a Elisa una cosa, aparte de lo que quiera ella decir ahora al hilo de esto, te quería además preguntar claramente, Elisa, tú muchas veces has dicho, has afirmado, se está legislando para la foto. Y entonces la pregunta es, al hilo de lo que ha señalado Gabriel y también antes Jacobo, bueno, esto de que sea políticamente rentable, te pregunto, ¿se está sancionando para la foto?
Pues yo creo que en parte sí. A ver, hay una cosa que han dicho tanto Gabriel como Jacobo, que claro, la idea de prohibir aquello que, digamos, te resulta desagradable o es un absurdo o es antidemocrático, es una idea muy, digamos, que les gusta a los partidos políticos en relación con lo que ellos defienden, ¿no? Entonces decir, bueno, pues vamos a prohibir, por ejemplo, pues dar vivas a Franco o manifestaciones a favor de la dictadura o lo que sea. Es una idea políticamente interesante. Pero ¿qué pasa? Que claro, si lo tienes que llevar al Código Penal, como bien dice Gabriel, pues hombre, esto es más complejo. Si yo en una ley pongo unas sanciones administrativas, que creo que esto es lo relevante, que se refieren a conceptos que son libertad de expresión, porque nadie pone en duda la necesidad del derecho administrativo sancionador, pero cuando hablaba Gabriel yo pensaba, hombre, claro, las multas de tráfico, pero van de si usted se asalta al semáforo, si va hablando por el móvil o va a más velocidad. Son cuestiones, digamos, fácticas para entendernos, ¿no? Oye, hay una regulación y usted ha hecho esto o no. Pero claro, cuando yo digo dar vivas a Franco está mal, o insultar a la policía está mal, o yo qué sé, hablar mal de lo que sea, esto, ¿cuál es el fundamento fáctico, no? ¿Cómo sé yo si eso es así o no? ¿En qué medida eso implica una interpretación que tiene que hacer una administración que, en definitiva, tiene unos dirigentes políticos que pueden tener interés, y eso entronca con tu pregunta, de sancionar determinadas conductas porque, oye, quedas bien, ¿no? Oye, pues llegan unos cuantos locos y dan vivas a Franco y yo llego y se les cae el pelo porque les pongo unas sanciones de lo que sea, o me da igual, ¿no? Cada uno, digamos, en su ámbito. Claro, esto queda muy bien con tu electorado, ¿no? Esto no se va a tolerar, no vamos a permitir esto, le van a caer una sanción. Pero claro, ¿por qué no pensamos que esto siempre lo hago yo? Vamos a pensar que da la vuelta a la tortilla, ¿no? Y que ahora tenemos un gobierno de Que otras gobiernan otros, características. ¿no? Que Que gobiernan otros gobiernan distintos a otros. los que han hecho la norma. Efectivamente. Y ahora dices, bueno, o que quieren hacer sus propias normas en el sentido contrario, ¿no? Y que dices, no, ahora lo que nos parece mal, me lo estoy inventando, es hablar bien de la Segunda República o decir que Franco era un dictador o lo que sea, porque estamos hablando de libertad de expresión. Y yo creo que este es un poco el punto fundamental. Poner en manos de la Administración, que por cierto conozco muy bien, una potestad sancionadora en temas de libertad de expresión me parece, vamos, de las cosas, de las peores ideas que se te pueden ocurrir. Porque de entrada hay una cosa que supongo que hablaremos después, que es la amplitud que tiene el tipo, ¿no? El tipo quiere decir que la infracción tiene que estar perfectamente definida para que el ciudadano sepa a qué atenerse, oye, me puede caer una multa o no, tal, claro. Cuando hablas de este tipo de tipos, nunca mejor dicho, que son tan amplios, que tiene que valorar la administración, o sea, el riesgo de que eso se utilice, hablando en plata, para silenciar a opositores políticos de uno y otro lado, insisto, porque da igual al final de qué se trate, es muy grande. Y creo que hay una cosa que habéis comentado también, esto, ¿por qué está pasando tanto? Porque realmente cada vez hay más dificultades para reconocer el pluralismo en sociedades que están o digamos, sistemas políticos muy polarizados, ¿no? Porque cada uno le parece fenomenal lo de su lado, pero le parece fatal lo del otro. Pero también decía Gabriel una cosa interesante. Estas leyes son siempre muy bienvenidas, digamos, por los extremos, ¿no? Porque es un poco proteger tus valores, lo que tú consideras y tal. Pero al final, de alguna manera, lo que estás es limitando el pluralismo político de una sociedad. A mí tampoco me gustan los extremos, pero al final, si en una sociedad determinada hay unos partidos muy polarizados que están diciendo, vamos a decirlo entre comillas, burradas o cosas que, digamos, a la población más moderada le pueden decir excesivas, esto forma parte también del pluralismo político. Y esto, de verdad que me parece una idea importante, porque es que al final estamos hablando de derechos fundamentales y que la administración entre a limitar vía sanciones y a veces sanciones muy importantes, que no estamos hablando de dos duros, que entre a jugar y a limitar libertad de expresión, de verdad que creo que es algo que, por eso yo estaba tan pesadita con este seminario, que debemos llamar, hacer una llamada de atención a la sociedad, ¿no? Porque a veces cuando se sanciona a los que no nos gustan nos parece fenomenal, pero ¿qué tal si pensamos que las cosas pueden cambiar y que resulta que me van a sancionar a mí por decir cosas que me parecen que son razonables, fenomenales, súper coherentes? Bueno, pues vamos, pensemos en eso, ¿no?
Sí, ¿no? Justamente porque se necesita sobre todo defender la libertad de expresión ante aquello que nos molesta, ¿no? Lo que no nos molesta es que realmente no requiere ni siquiera protección, ¿no? Se va a producir con toda comodidad. Y ahí os pregunto, en esas leyes en las que estáis pensando, ¿en qué leyes concretas veis, y os lo pregunto a cualquiera de los cuatro, mayores riesgos? ¿Me lanzo yo? ¿Os parece? Sí, yo creo que vamos a coincidir, o sea que son las mismas, yo creo. Sí. Bueno, pues vuelvo a centrar el balón, ¿vale? Vamos a ver. De las normas administrativas, ¿no? Más allá de la ya hiperconocida ley Mordaza, que en realidad, con respecto a la ley Mordaza, no se plantea tanto un tema de libertad de expresión política como un tema de libertad de reunión, manifestación y el extraordinariamente problemático delito de falta leve de respeto, que ha sido la caja de todos los truenos y una de las mayores barbaridades que nos ha pasado en legislación administrativa moderna. Yo creo que estamos pensando en tres grandes grupos de leyes. Por una parte, las leyes de memoria histórica democrática. Por otra parte, las leyes de protección del colectivo LGTBI. Y, por último, las íntimamente relacionado con este último, algunas leyes de protección de la igualdad de género. Estas leyes, en muchas de las comunidades autónomas que han hecho, por ejemplo, leyes de protección del colectivo LGTBI, muchas de ellas, como Navarra, Galicia, Canarias, Euskadi, yo qué sé, han hecho leyes que buscan fomento de la igualdad, no introducen sanciones, pero hay otras como Madrid, Extremadura, Aragón, Andalucía, la Comunidad Valenciana, que sí introducen sanciones. Y el problemón con estas sanciones de expresión es que reúnen una serie de requisitos. En primer lugar, están prácticamente clavadas, cortadas a la medida del delito de odio o del delito de difamación de colectivos. Tal cual están recogidas, utilizar o emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual, identidad, o que inciten a la violencia contra las personas LGTBI o sus familiares, o en la prestación de servicios públicos. Son leyes, por cierto, voy a disentir bastante respecto de aquello que se dijo de son leyes muy bien recibidas por los extremos y tal. Todas estas leyes han sido aprobadas por PP, PSOE y Ciudadanos. Sí, de acuerdo. La idea sí. PP, PSOE y Ciudadanos. Acuerdo, PP, las leyes de Comunidad de Madrid y Extremadura, también sí. votó a favor, por más que no la promoviera, la de Andalucía. PSOE prácticamente todas las de memoria histórica y democrática. Ciudadanos apoyó varias de estas últimas y alguna de las de LGTBI. Pero bueno, decía, estas normas en principio recogen lo que es un delito, con lo cual, una de dos, oiga, lo primero que tendría que hacer el instructor es suspender el expediente y dar traslado de tanto culpa a la Fiscalía. Oiga, ¿qué narices hacen ustedes atribuyendo a órganos administrativos la competencia para la investigación y persecución de lo que es competencia de otros órganos, ¿no? Pero claro, la alternativa 2 es, bueno, pues vamos a coger cosas que aunque no inciten de verdad, aunque no supongan un peligro para nadie, entonces serían pues lo que estaría por debajo del delito, ¿no? Y aquí tenemos un problema, y es que por más que teóricamente la cuestión pudiera tener menos problemas, la realidad es que estos delitos, los delitos de incitación al odio, la violencia, la discriminación y todo este enorme conjunto de figuras que están en el 510 del Código Penal, ya han sido recortadas por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo para que estén colindantes con la libertad de expresión. A ver si consigo explicarlo con claridad. Eran tipos penales tan extensos que la lectura constitucional ha sido restrictiva y han dicho, oiga, no, vamos a cortarlos por aquí abajo, porque justo por debajo ya está poniendo usted en peligro la libertad de expresión. Claro, aquí buscar el achique de espacios, bueno, pues vamos a poner una infracción administrativa justo debajo. Como nos han dicho el Tribunal Constitucional, por cierto, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, es que por aquí debajo, algo menos grave que todo esto, sí estaría afectando a la libertad de expresión. Por cierto, estaría afectando, y recojo una idea que ha planteado Gabriel y la extiendo. ¿Y quién es usted? Y también lo ha hecho Elisa. ¿Y quién es usted? Es decir, la potestad sancionadora
La potestad sancionadora en derecho administrativo, corrígeme, Gabriel, es anexa a una competencia material. Es decir, no puede el Ayuntamiento de Navalcarnero imponerme una sanción por una cuestión de espacio radioeléctrico que es competencia de otra administración. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, oiga, ¿y cuál es la competencia que tienen las administraciones para que los discursos privados, por ejemplo, o que se adecúen? Alguna de las leyes LGTBI habla de discursos privados, o que se puedan emitir expresiones que hieran nuestros sentimientos democráticos más básicos sin incitar a violencia. ¿Qué potestad sancionadora, perdón, qué competencia es esa y qué administración la tiene? Con lo cual, en resumen, LGTBI, protección de la igualdad de género, incluyendo a la andaluza con esa extraordinaria infracción que es organizar actos culturales, artísticos o lúdicos que justifiquen la prostitución o inciten a ella. Está en la ley de 2007. Y, por último, las de memoria histórica o democrática. Sí, a ver, yo en esto que acaba de decir Jacobo, por simplemente apuntar y por aclarar, por si hay alguien que a lo mejor no está entendiendo lo que estamos tratando de decir, es un poco el efecto expansivo que tienen las competencias de las comunidades autónomas con la utilización de sanciones para aquello que pueda afectar a cosas que sí son de su competencia. Una cosa es que se regulen determinadas políticas sociales en materia, por ejemplo, de fomento para colectivos vulnerables, como pueda ser el caso, por ejemplo, de las leyes LGTBI, y otra cosa es que se atribuyan una competencia que efectivamente le correspondería al Estado como reserva de ius poniendi, es decir, reserva de sanción. A esto hay que añadir que efectivamente cada comunidad autónoma que ha recogido las sanciones, por ejemplo en el caso del colectivo LGTBI, que también ha sido transpuesto a la actual ley trans de 1 de marzo de 2023 en el artículo 79 con respecto a las infracciones, estamos hablando de unas infracciones extremadamente ambiguas y extremadamente subjetivas que pueden estar sometidas al pulso de la sociedad de cada momento, pero sobre todo al pulso de la sociedad y de cada gobierno, porque evidentemente me imagino que no se calificará igual una determinada actuación por parte de un gobierno gobernado por el PP, o sea, que otro que esté a lo mejor gobernado por el PSOE o con coaliciones. Y efectivamente, como dice Jacobo, estamos hablando de leyes que están aprobadas por los partidos que supuestamente se autodefinen como democráticos, constitucionales, y que están permanentemente haciendo gala de esto, y sin embargo han caído en el más tremendo populismo en ese sentido, de intentar imponer cuestiones que únicamente se pueden acomodar en la sociedad a base de fomento, a base de educación, a base de intervención positiva, pretendiendo borrar de un plumazo la diversidad que existe en la sociedad, porque por mucho que lo legisles va a seguir habiendo gente machista, va a seguir habiendo gente homófoba, va a seguir habiendo gente racista, lo cual forma parte de la condición humana. Otra cosa es que su condición de machista, su condición de homófobo o su condición de racista le lleve a fomentar el odio contra esas personas hasta el punto de lanzar a determinados colectivos para que ataquen o hagan daño a esas personas, lo cual sería una incitación al delito. Y otra cosa es no tener derecho a ser racista, machista o xenófobo, lo cual ese es el quid de la cuestión. Y sobre todo porque la calificación de determinadas conductas depende de la subjetividad de la administración que en cada caso esté en el lugar. Entonces yo muestro mi profunda preocupación porque se esté normalizando, y como ha dicho Jacobo, el problema es que está habiendo una serie de condenas por delitos de expresión, que la gente se queda además con la condena, pero luego no se queda con lo que después nos dicen desde Europa, porque la mayor parte de los delitos de expresión o delitos contra sentimientos, contra la corona, contra la bandera y demás, al final luego llega a Europa y nos tira de las orejas, porque efectivamente existe el derecho a decir cuestiones antidemocráticas. Otra cosa es que utilices la violencia o utilices medios coercitivos para conseguir objetivos antidemocráticos, pero la expresión no lo consigue por sí mismo. Y por otra parte también hay que pensar que el efecto censor acaba potenciando conductas radicales, que es a lo que lleva la polarización, y yo creo que es a lo que se refería un poco Elisa, que se toman determinadas acciones de censura respecto de expresiones que se consideran homófobas o que se consideran racistas como bandera por determinados extremos para crear problemas que luego en la sociedad muchas veces no existen y para generar un ambiente de inseguridad que muchas veces no se corresponde con la realidad. Sí, yo creo que... Sí, dale, Lisa. No, que yo también por apuntar una cosa que decía Jacobo, que efectivamente cuando hemos dicho lo de los extremos, digamos que
que luego esto efectivamente se ha votado por todo el mundo. Y ahí es un poco lo que decíamos de el sancionar para la foto. Al final, ¿cómo vas a decir que no, no? Si todos estamos a favor de proteger al colectivo LGTBI, bueno, pues ¿cómo no vamos a...? Claro, y esto es una idea que me parece importante y es muy importante para nosotros en Hay Derecho, es el tema de el fin no justifica los medios. Tú dices, yo lo que quiero realmente es proteger este colectivo o quiero evitar... Bueno, pero es que a lo mejor la forma de protegerlo no es precisamente esto que estás haciendo con sanciones administrativas en el ámbito de la libertad de expresión. Creo que esto también es una idea, porque esto, por eso tiene que ver con sancionar para la foto. Qué fácil, ¿no? No me gusta, quiero proteger al colectivo LGTBI, vale, pues que le caiga una sanción al que se le ocurra hacer alguno de estos comportamientos que están en alguna de las leyes trans. Oye, es que a lo mejor hay que currárselo un poquito más, ¿no? Y buscar las fórmulas realmente para proteger a esta gente y hacerlo bien y no, es decir, no, el que diga tal cosa le cae una sanción, porque al final es importante esta idea de tenemos que respetar los procedimientos y tenemos que respetar los derechos fundamentales. Pero sí, hay una cosa que sí quería decir que me ha pasado a mí. Yo realmente he sido sensible a estas cuestiones cuando Gabriel ha empezado a hablar de las leyes autonómicas. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, al final esto ha terminado en la ley transestatal y en la ley de memoria democrática después. Pero realmente había empezado en las leyes autonómicas y reconozco un poco, mea culpa de un poco madridcéntrico, de no haber visto que estaba pasando eso en la normativa autonómica y cuando me lo he encontrado en la normativa nacional he dicho, ¿pero esto qué es? ¿Esto cómo puede ser que se puedan sancionar este tipo de conductas, ¿no? Y claro, me he ido a mirar, como bien habéis hecho vosotros, y digo, nada, pero si esto ya estaba, si resulta que la ley andaluza, la ley madrileña, la ley, pero si estaban diciendo lo mismo y de alguna forma se nos había pasado un poco, o por lo menos algunos, debajo del radar, ¿no? Y este es el momento cuando llega la ley estatal que dices, ¿pero qué estamos haciendo? O sea, esto, ¿cómo puede ser que se esté, digamos, tipificando esto como una infracción? Y luego una idea que yo creo que también es importante es esto que también ha dicho Natalia, es que realmente queda en manos de la Administración sancionar sí o no. Y esto también me parece muy importante desde el punto de vista de la potestad sancionadora de una Administración. Es el riesgo de la arbitrariedad. ¿Qué esto qué quiere decir? Que en igualdad de casos, vamos, alguna Administración dice, pues a mí esto me parece fatal y lo sanciono, y otro a lo mejor en el mismo caso dirá, pues esto no está tan mal y yo no lo sanciono. Y esto que es un instrumento tremendo en manos de una administración, porque quiere decir que a algunos te puede caer la sanción, y insisto, son sanciones importantes y no solo económicas, también hay otro tipo de sanciones, y a otros no. ¿Y en función de qué? Bueno, pues a lo mejor en función de tus amistades, de tu cercanía, de tu X. Esto creo que es un riesgo que es más difícil en la vía penal, es decir, la vía penal es más garantista, te podrá gustar o no ciertas, digamos, sentencias, pero es más previsible en la medida que, bueno, pues hay una jurisprudencia, se supone que hay unos tribunales superiores, hay unos tribunales internacionales, mientras en la administración pues te puedes encontrar muy fácilmente con que en el mismo caso te sancionen o no te sancionen. Y a mí ese riesgo de esa potestad arbitraria de en unos casos sí y en otros no, en igualdad de situaciones, creo que también hay que apuntarlo, porque me parece que con este tipo de infracciones es muy, muy posible, precisamente porque son enormemente abiertas y dan una enorme capacidad de interpretación o de discrecionalidad a la Administración que muy fácilmente se puede convertir en una pura y simple arbitrariedad. Sí, bueno, pues... Elisa. Sí, Gabriel, y además, de lo que quieras tú decir, yo quería además también pedirte que señalaras una cuestión específica. Recordar, Natalia, ha traído otra vez a colación, igual que Jacobo, la cuestión del tirón de orejas de Europa, ¿no? En este caso, pues entiendo que se refiere al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que ya delimitó cuando estaba en la interpretación del alcance de los tipos penales, pero claro, ahora lo que se ha hecho a través de normativa administrativa es reducir todavía más ese ámbito de libertad de expresión. ¿Tenemos un alto riesgo, Gabriel, a tu juicio, de que finalmente se declare que colisionan estas normas sancionadoras con el Consejo Europeo de Derechos Humanos, incluso antes de llegar a ese nivel que colisionen con la propia Constitución? Bueno, sí, te doy mi opinión. Antes quería abundar un poco en un par de cuestiones, ¿no?, que ha planteado Jacobo y que se han planteado antes, ¿no? En relación con el tema de los extremos, claro, es difícil, ¿no?, saber en qué medida esto ha influido o no, pero mi impresión es que sí, y que
de alguna manera, aunque es cierto, obviamente, por definición, las leyes las aprueban la mayoría y, por lo tanto, bueno, pues obviamente han sido leyes bendecidas, al menos por un partido mayoritario, pero yo sí creo que un poco con el impulso o con la presión ejercida pues por los partidos que están más hacia los extremos, ¿no? Yo he visto propuestas de partidos pues que podríamos decir que están en los extremos y eran todavía más agresivas con la libertad de expresión. Estoy viendo ahora una propuesta de regulación del 510 del Código Penal de Unidas Podemos del año 2018 y la verdad es que era mucho más restrictiva de la libertad de expresión que la que hizo el Grupo Parlamentario Socialista. Es decir, que yo creo que sí que ha habido una influencia directa o indirecta de la polarización y de que, bueno, pues que las opiniones políticas en España se han extremado en la última década. Y luego, el segundo punto que ha señalado Jacobo me parece muy importante y es que muchas veces que las comunidades autónomas no tienen competencia para regular estas cuestiones. Y esto, enlazando también con otra cuestión que se ha planteado, os voy a contar un caso para que veáis que es que muchas veces la ley dice una cosa, pero es que luego la administración, o sea, y aquí vemos lo del riesgo de arbitrariedad y de abuso, es que se interpreta de manera extensiva el tipo y la cosa es peor todavía, ¿no? Por ejemplo, la ley de memoria valenciana establece que los propietarios de edificios privados tienen que retirar, pues lo típico, los símbolos franquistas que den a la vía pública. Eso ya es cuestionable desde el punto de vista de la libertad de expresión, amparándose en la competencia autonómica en materia de urbanismo. Bueno, pues ese precepto luego lo interpreta la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana de manera que la delegada considera que eso justifica sancionar a las personas que están en una manifestación en la vía pública exhibiendo una bandera franquista. Yo creo que es una interpretación ilegal claramente, que excede del tipo que, interpretado así, la Comunidad Valenciana no tiene competencia para regular las manifestaciones. Creo que es algo claramente excesivo y aquí, bueno, pues vemos todo lo... Vamos, será todo lo mal que puede salir en esta materia, ¿no? Es decir, un tipo que se interpreta ampliamente, de manera arbitraria, se impone una sanción para la cual la comunidad autónoma no tiene competencia, es decir, un desastre desde todos los puntos de vista. ¿Qué puede pasar si esto se puede declarar inconstitucional? Pues la verdad es que no lo sé, obviamente. Yo creo que claramente Jacobo ha estudiado mejor la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero yo aquí veo varios flancos abiertos, ¿no? Está el flanco, como decía Jacobo, de que, claro, supuestamente ya el Código Penal delimita la frontera de la libertad de expresión, ¿no? Nos están diciendo eso. Entonces, bueno, si ya está la frontera ahí, todo lo que no está cubierto por el Código Penal es libre, entonces no podemos castigarlo. En relación con esto, estamos regulando la libertad de expresión. Hace falta una ley orgánica. Esto es otro punto cuestionable. Entonces, ¿cómo estamos regulando a través de una ley ordinaria, autonómica o estatal? Y muchas veces, no lo olvidemos, a través de decretos leyes. Porque muchas veces estas sanciones se tipifican por decreto ley. Esto son todas las aberraciones que en el derecho español tenemos. Está el tema de que muchas veces están castigando conductas que realmente no suponen un daño, un daño, digamos, una ofensa que merezca una sanción. Esto es otra cuestión, lo que decía Jacobo. ¿Cómo se castiga la incitación o la justificación de una conducta que es lícita en España ahora mismo, como es la prostitución? Esto es increíble, ¿no? Y luego está el tema al que nos hemos referido antes, de si la atribución a la administración de esta potestad sancionadora es compatible con la reserva de jurisdicción que yo creo, y algunos autores creemos, que se puede deducir del artículo 20 de la Constitución, ¿no? Hace poco el Tribunal Supremo
declaró que la administración no puede cerrar páginas web. Esto está reservado a la jurisdicción, a los tribunales. Entonces, si la administración no puede controlar el ejercicio de la libertad de expresión, no puede secuestrar publicaciones, no puede establecer un sistema de censura, esto no es inconstitucional. Bueno, pues somos varios los que estimamos que esto puede ser inconstitucional. Entonces, yo creo que desde muchos puntos de vista estas leyes, esta atribución a las administraciones públicas de potestad sancionadora, además en unos términos muy, muy cuestionables, pues plantea claras dudas de inconstitucionalidad. Por lo menos, no me atrevería a decir que esto puede ser incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero bueno, dudas por la competencia, dudas por la propia ambigüedad en la descripción de las conductas que pueden ser objeto de sanción. Habéis además también marcado muy bien cómo se están utilizando de alguna manera atajos, por así decirlo, si me permitís la degradación, para conseguir quizá fines que pueden ser legítimos mediante una política pública activa, pero no utilizando el derecho sancionador. Y si me permites hacer una postilla, sí. Esa huida de la jurisdicción es algo generalizado. Estamos asistiendo a una desjudicialización de determinados aspectos de la vida pública que siempre han sido reservados a la jurisdicción por la desconfianza en el Poder Judicial, porque se sabe desde quienes realizan ese tipo de regulaciones que el Poder Judicial no va a sancionar, porque sobre todo existe una vinculación a la Constitución, la interpretación que se hace además suele ser siempre mucho más acorde a las garantías que se recogen en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o en el Tribunal Constitucional en materia de vulneración de derechos fundamentales, y estamos asistiendo a una deriva de exclusión de los jueces en cuestiones tan importantes como la libertad de expresión. Y respecto a la retirada de contenidos en línea, habrá que ver cómo se traduce luego en la transposición del Acta de Derechos Digitales, que se tiene que regular a partir de ahora en 2004. A ver si en el fondo, al final, lo que se está buscando es que los jueces no intervengamos, porque no vaya a ser que de esta manera no vayamos con la corriente que cada momento se espera que exista, lo cual a mí me preocupa bastante, no por ser juez, sino como mera ciudadana. O sea, yo creo que la reserva de jurisdicción es algo que está precisamente pensado para controlar los excesos que se puedan producir desde las administraciones y del resto de poderes públicos. Gracias, Natalia. Pues yo creo que, vamos, con esta mención y con la que has hecho antes, dejas muy claro, ¿no? Ahí los riesgos de ese, bueno, casi me atrevería a decir, ¿no? Un poco como cambio del marco de juego, ¿no? Mismo. Ya no solamente si se estira o no la descripción de un tipo para sancionar, sino el riesgo de que se esté cambiando un poco el campo de juego en algo que afecta a derechos fundamentales. Mientras nuestros 4 invitados como hablantes se piensan en su pregunta de cierre, voy a abrir los micrófonos en estos últimos 10 minutos para quienes nos acompañáis, y sí que os pediría después que para cerrar, aparte de las cuestiones que queráis, también os podáis, Natalia, Jacobo, Gabriel y Elisa, hacer alguna aportación sobre cómo podemos de alguna manera contribuir en la dirección contraria, ¿no? A ensanchar los límites, propuestas para que ensanchemos los límites de la libertad de expresión, que consolidemos los límites de la genuina libertad de expresión, tanto en su dimensión de derecho individual como haciendo ver esa dimensión que tiene de medio para frenar la arbitrariedad del poder en general, nos gobierne quien nos gobierne, no importa, y también pues como medio que es para, bueno, de comunicación y de educación y de convivencia social, ¿no? Entre tanto, voy a ir dando ya una de las palabras que hay solicitadas, veo 2 palabras solicitadas. Tiene la palabra, le abro el micro a Pablo Romero y después a Ramón García. Adelante por este orden. Gracias. Pablo, tienes el micro abierto. Si quieres, es tu momento. Hola, ¿qué tal? Qué lujo, de verdad, enhorabuena, vaya ponentes de lujo, y además es que os quiero mucho.
a todos. Como primer ganador del premio de Derecho. A ver, quería hacer muy rápidamente una puntualización y luego 4 puntos, ¿vale? Es muy rápido, porque los he escrito en una línea, además. Los delitos de ofensas, los delitos de odio, etcétera, o que inciten a la violencia. Gracias, Jacobo, por recordar que hay doctrina de jurisprudencia incluso del constitucional no restrictiva, porque yo, como afectado del terrorismo, desde luego jamás me he sentido ofendido por nada. Es más, me he sentido ofendido por la norma que hace que este tipo de conductas se penalicen. Me parece absurdo, estúpido. Y sobre todo hay cosas de las que yo me he enterado precisamente porque ha habido un proceso judicial. Yo no sabría de las letras de Goraeta, de no sé quién, si no hubiera habido un proceso judicial. Efecto Streisand de manual. Gracias, Natalia, por decir algo que siempre decimos algunos locos del periodismo, que es la transparencia judicial versus la opacidad administrativa. Y me explico. El proceso judicial es transparente. Y a eso teme mucho la política. Yo lo digo como periodista, no sé si estáis de acuerdo. Habéis hablado antes del origen de estas nuevas censuras. Yo lo pondría en los derechos de autor. Era la vía más cómoda, impuesta por los medios de Estados Unidos, y desde 2007, y la foto de la vergüenza en la que salía Carmen Calvo con un comisario y una careta de Anonymous, no ha habido ninguna sentencia punitiva. Es decir, las que ha habido han sido por acuerdo entre las partes. La injerencia de otros órganos administrativos. Gracias por haberlo mencionado. No sé quién ha sido, creo que ha sido Gabriel. Los ejemplos que se me ocurren son la Agencia de Protección de Datos. Y luego, evidentemente, toda esta especie de ampliación de las potestades de algunos órganos que te quedas alucinado diciendo ¿qué hace este órgano sancionando esto por esto que no es su competencia? El competencia para mí es fundamental. Y luego, acordaos, la ley de información reservada que aprobó el gobierno, que luego está ahora en un trámite durísimo que no saldrá, a los lectores y especialmente al Poder Ejecutivo, cuando algunos de los periodistas denunciábamos las barbaridades que había en ese proyecto de ley, ese anteproyecto, perdón, les daba igual, no importa. Y como ya lo último que digo es, ojo a los oligopolios digitales porque no están sujetos a jurisdicción nuestra. Correcto. Entonces, mucho ojo a eso. Es decir, no sabemos lo que estamos viendo, no sabemos lo que estamos leyendo porque no hay transparencia, porque no están bajo nuestra jurisdicción. Enhorabuena a todos, de verdad, para mí es un honor. Me callo. Gracias, Pablo. Delito de amor, el de Pablo, delito de amor. Además nos ha puesto sobre la mesa 2 temas más que dan para otros Twitter Space, el de información reservada que decía, el de la información clasificada, que precisamente no llegamos a organizarlo porque de anteproyecto no pasó a proyecto, pero estábamos ahí con las máquinas listas para organizar un debate y señalar los riesgos, y la verdad es que el de los oligopolios da para otro, así que tomamos nota en Hay Derecho. Y tiene ahora la palabra, le abro el micro a Ramón García y luego Gregorio María Callejo. Ramón, ¿te ha abierto el micro? No sé si es que... Sí, hola. Vale. Sí, durante unos segundos se me quedó en silencio. Me sumo a las felicitaciones de Pablo, no solo por las personas estupendas de derecho que todos conocemos, sino también tanto a Natalia como a Jacobo, como a Gabriel, porque han hecho unas exposiciones magníficas y de temas que yo no conocía, como el caso de las leyes LGTBI o de memoria democrática y del cuestionamiento que hacen de la libertad de expresión. Muchas gracias. Lo que yo les quería proponer es si creen que sería bueno, como solución a todo esto y por poner un poco de claridad, que se impusiera en España la jurisprudencia constitucional del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Allí el Tribunal Supremo resolvió el problema de los límites a los derechos fundamentales a principios del siglo XX, como saben ustedes, con una doctrina que se llama escrutinio estricto y que dice que para limitar un derecho fundamental es necesario que haya una razón suficientemente importante, por ejemplo, la seguridad nacional. Yo no puedo revelar secretos de Estado.
que no haya medios alternativos para lograr el mismo objetivo y que el límite sea el imprescindible para el objetivo que se busca. Entonces, quizá con una norma así clara, sencilla, no sé cómo se podría incorporar esto a la ley española, pues habría más claridad y menos arbitrariedad. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Pues luego en el turno de palabras te podrán responder sobre sus límites, cómo se podría incorporar o si están ya, de hecho, por la jurisprudencia que debería vincularnos. Y tiene ahora el micro abierto Gregorio. Cuando quieras. Después daré la palabra a Raúl Alonso. Y a pesar de que estamos hablando de libertad de expresión, voy a intentar que hagamos esto compatible con los tiempos más o menos anunciados y cerraré el turno de palabras con Raúl Alonso, con las que ya está aquí pedidas. Gregorio, el turno es tuyo. Hola. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Oye, pues que muchas gracias a los cuatro, que es una gozada escucharos. Y quería haceros una pregunta estrictamente como completo ignorante en esto, ¿no? Pero ha habido noticias, ¿verdad? No sé si lo habéis tocado, porque algún fragmento del debate me lo he perdido. Y si ha sido así, disculpadme, ¿no? Pero bueno, ha habido diversas noticias, ¿verdad?, de conferencias canceladas en el ámbito universitario. Algunas que yo recuerdo especialmente relacionadas con aspectos de la ley trans, ¿no? Entonces, mi pregunta es, primero, ¿quién es la autoridad competente? Pues imagino que son los rectores de las universidades, en virtud de qué normativa, si es por cuestiones de orden público y, en fin, qué valoración hacéis de estos supuestos, que supongo que habrá además variaciones entre unos y otros. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Raúl, tienes la palabra. Raúl, ¿no te oímos? Sí. Te he abierto el micro. Perfecto. Ahora no les oía yo. Buenas tardes y muchas gracias. Desde Tenerife. Solo una cosa muy breve. Ayer se ha producido, ha salido en prensa, una detención en Madrid de un camarero de un hotel en el que se alojaban los jugadores de fútbol de la selección de Marruecos por unos supuestos delitos de odio, por unos Twitter pues injuriantes, entiendo. No he logrado acceder al contenido exacto, pero se produce una detención. Y quería preguntar si no creen que hay un problema también con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las actuaciones que a mi juicio son claramente contrarias a derecho, de una detención por una emisión de Twitter, por mucho que esos Twitter incluso pudieran llegar a ser delito de odio. Pues vamos ahora, muchas gracias por la cuestión y retomamos las tres preguntas que se han planteado. Esta última sobre la detención de ayer, el escrutinio y cómo asegurar la proporcionalidad en los límites a la libertad de expresión y la relacionada con la cancelación de actos en el marco universitario. Cualquiera de los cuatro hablantes invitados podéis responder y os pido en todo caso que los cuatro toméis la palabra también con la cuestión que os planteaba de medidas que nos permitan o pasos, retos, avanzar en ensanchar la libertad de expresión. ¿Quién empieza? Dale, Natalia. Natalia. Bueno, es que contestar yo, casi que lo de la conferencia universitaria y todo eso se lo voy a dejar a Gabriel, que es el competente en administrativo, aunque a mí me parece una barbaridad que la universidad en general tenga la crisis que está experimentando ahora de opinión, pero bueno, eso es una cuestión ya de cuestión personal. Respecto de la detención, estoy completamente de acuerdo con Raúl. Yo siento que haya algún policía que me esté escuchando, yo sigo a muchos, interactúo con muchos, yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cometen determinados excesos en materia de detención, igual que existe una limitación respecto de la prisión preventiva en el caso de cuando se produce un delito y el juez instructor recibe al detenido. Yo creo que
que la detención tendría que cumplir exactamente los mismos requisitos o semejantes y no se cumplen. Es decir, hay que ver la posibilidad de que esa persona se persone en la comisaría, que se persone en el juzgado y, sobre todo, qué condena le podría llegar a caer, porque es que yo creo que se están produciendo detenciones. Que se produzca una detención en un delito de expresión ya me parece una barbaridad, pero bueno, es una cuestión que yo creo que forma parte un poco de los protocolos y también yo creo que, a lo mejor un policía lo puede contestar mejor, que existe como una necesidad de demostrar a la sociedad que se hacen cosas por mejorarla y porque no existan, y la intolerancia cero contra la xenofobia, intolerancia cero contra el machismo. Bueno, sí, pero es que resulta que para ser intolerantes, para acabar con los intolerantes, somos muchísimo más antidemócratas a veces que los propios intolerantes, cuando desde la propia administración, desde los propios poderes públicos, a veces nos excedemos en llevar a cabo la legalidad. Entonces yo estoy de acuerdo con Raúl, no conozco esta noticia, pero puedo hablar de otros temas que no vienen al caso. Respecto a lo que ha comentado la otra persona, respecto de la jurisprudencia de Estados Unidos, que son sistemas completamente diferentes, el sistema europeo, el sistema español, del americano. En España nos basamos en el principio de legalidad. Cualquier restricción de un derecho fundamental tiene que estar regulado por ley orgánica. Y, en concreto, los secretos oficiales tienen su propia ley que establece la posibilidad de reservar esa información a cualquiera, incluido a los órganos judiciales. Por tanto, es difícil que se produzca lo que se está manifestando. Precisamente lo que estamos aquí hablando, todos los que estamos en este space, es de que se tendría que reservar a la jurisdicción la restricción de los derechos fundamentales como la libertad de expresión. Y efectivamente es entonces, conforme a la jurisprudencia existente, tanto del Supremo como del Constitucional, como de los tribunales internacionales, cuando el juez debe valorar esa proporcionalidad, esa necesidad, o si realmente estamos ante una cuestión meramente arbitraria. Por tanto, yo creo que no podemos compararlo en la misma línea que sucede en Estados Unidos. Y ya solamente decir que lo único que yo recomiendo es que cualquiera que se vea importunado en su libertad de expresión debería acudir a los tribunales. Si bien es cierto que se están produciendo sanciones por parte de las administraciones de una manera extralimitada, como todos hemos manifestado, sí que siempre existe la posibilidad de control judicial de cualquier sanción administrativa. Problema que hay que acudir a un tribunal de lo contencioso administrativo y hay que ir con abogado y con procurador, lo cual restringe bastante las posibilidades de defensa, sobre todo de las personas que tienen recursos económicos más bajos. Pero bueno, quien tenga la oportunidad, yo creo que hay que intentar por todos los medios combatir, y si no a través de asociaciones, intentar de alguna manera buscar esa legitimación activa que se nos niega muchas veces para evitar que se produzcan excesos por parte de las administraciones públicas. Has nombrado, muchas gracias Natalia, y has nombrado las palabras mágicas legitimación activa, que es otro de los temas que estamos trabajando. No hemos hecho en Twitter Space, pero hemos hecho en otro debate abierto. Exactamente. Ha sido un lujazo de debate. Que le interese el tema, le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube, que lo tuvimos hace unos días, también con unas voces también de alto interés. Jacobo, dale. Le doy en relación con lo que han intervenido, brevísimo todo. Bueno, respecto de la intervención, la pregunta que planteaba Ramón sobre las limitaciones de la jurisprudencia norteamericana y el concepto de escrutinio estricto, yo creo, bueno, lo que sería la tradición nuestra, la propia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene también sus propios criterios en la interpretación del artículo 10 del convenio a la hora de establecer cuándo una restricción de la libertad de expresión, que además tiene que estar prevista en la ley, cumple con una serie de requisitos que emanan del principio de proporcionalidad. Tenemos una serie de criterios. Otra cosa es por qué no están funcionando en la aplicación del derecho administrativo, todavía muy incipiente, y del derecho penal en España en tantos casos. En relación con lo que señalaba Raúl, con todísima la razón, respecto de un problema que habrá que afrontar en algún momento, que son, y que también lo señalaba Natalia, que son los excesos con los que nos encontramos en relación con la detención que se encuentra regulada en una norma decimonónica, pero una norma decimonónica que tiene que ser interpretada a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así tenemos que analizar si una detención como una injerencia dentro del ámbito de los derechos de la persona, y además de los derechos que es más peligroso afectar por parte de una injerencia policial
cumple con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, claro, la idea de que se proceda a la detención de alguien que ha hecho un comentario en Twitter, y por cierto, no solo aquí, o sea, podemos hablar de cómo tuvieron lugar las detenciones en las tristemente famosas operaciones Araña. La pregunta es, ¿alguien puede dudar que no se dan los requisitos relacionados con la proporcionalidad en el sentido de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto? Es decir, ¿era necesario proceder a la privación temporal de libertad de un ciudadano para iniciar algún tipo de acción respecto de un tuit? Y si no es posible dudarlo, la siguiente pregunta que tenemos era ¿quiénes serán los órganos encargados de decir algo ante estos numerosos excesos en relación con el uso de la detención? Insisto, no solo en delitos de expresión, pero en el caso de los delitos de expresión es muy llamativo. Tenemos una praxis con un gatillo flojo muy alto y el problema es, si lo tenemos ahí, todas las detenciones son llevadas ante un juez. Yo creo que es necesario cobrar conciencia de los problemas antes de, o mejor dicho, como requisito previo para abordarlos. No me resisto a decir una cosa respecto de lo que planteaba Pablo Romero, que se ha tenido que ir, lo hemos visto ahí en Twitter que se despedía, que era el caso este en el que él, como víctima del terrorismo, decía, yo no me siento ni reflejado ni protegido por estas normas, ¿no? Estas normas que inician o que daban pie en interpretaciones absolutamente aberrantes, pero no imprevisibles, debido a cómo se regularon estos delitos de ofensa a víctimas, etcétera. No me siento ni reflejado ni protegido, sino intimidado por estas normas. Os hablo de una evolución de la interpretación que fue absolutamente llamativa. Cuando víctimas del terrorismo comenzaban a decir que ellas, incluso en ocasiones llamadas a estos procedimientos penales, decían que no se sentían afectadas, que no se sentían injuriadas, que no entendían bien este procedimiento, y este era uno de los casos, el de Irene Villa, se produce una evolución en la jurisprudencia española respecto de los delitos relacionados con humillación a víctimas, en el que ya no se trata de proteger a las víctimas. Como las víctimas dicen que no quieren ser protegidas mediante este tipo, o algunas víctimas decían que no querían ser protegidas mediante este tipo de expedientes, la jurisprudencia cambia y dice que lo que se protege ahora son los sentimientos que los demás tenemos de solidaridad con las víctimas. Nótese la extraordinaria perversión del camino. Ahora ya no se trata de protegerlas a ellas, se trata de protegernos a nosotros, que sufrimos mucho en nuestros sentimientos, ya no a ellas. Los importantes somos nosotros. Llamo la atención sobre esta evolución de la jurisprudencia, que no ha tenido lugar en una sentencia aislada de un juzgado perdido con un juez sustituto, sino que ha sido refrendada por nuestros altos tribunales. Muy interesante, Jacobo, porque además es un terreno bastante espinoso que se invoca con mucha frecuencia para justificar límites de la libertad de expresión y también qué interesante lo que refieres de la evolución en la justificación del bien jurídico protegido. Gabriel, por favor, cuando quieras, y ya sí, a ti te toca el turno de responder la pregunta que queda pendiente que nos ha formulado Gregorio. Vale, pues en relación con creo que es la de las universidades, ¿no? La de la cancelación de los eventos. Vale, pues bueno, yo creo que aquí lo que pasa es que, bueno, en primer lugar, ha habido situaciones muy distintas, ¿no? O sea, ha habido casos donde, pues, personas que no tenían una conexión con la universidad solicitan un aula para organizar una charla de, no sé, sobre Stalin, elogiosa, en fin, o sobre Hitler, en fin. Y, bueno, pues aquí obviamente estas personas no tienen un derecho fundamental a utilizar un espacio universitario. Entonces, obviamente, pues en estos casos ha habido reticencias por parte de la universidad, a veces, otras no. Y, bueno, ha habido situaciones mucho más cuestionables en las que, se ha cancelado, pues, un congreso, por ejemplo, una jornada organizada por un profesor de la propia universidad, ¿no? Bien, estas situaciones, pues, yo, sin conocer bien las circunstancias del caso, pues yo creo que rozan con una infracción, una vulneración del derecho de la libertad a la expresión, incluso la libertad académica. Más allá de si hubo o no vulneración, yo creo que es especialmente importante que en el espacio universitario, que la universidad
se garantice la libertad de expresión, la libertad académica, bueno, pues por muchas razones, ¿no? Porque es evidentemente que aquí resulta especialmente importante el pluralismo ideológico, y además también por una cuestión, es que yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tienen las universidades públicas respecto a otros centros, ¿no? Que es el no compromiso con una determinada ideología y, por lo tanto, la ventaja del pluralismo, ¿no? Entonces, me parece que aquí las autoridades académicas deberían, pues, garantizar especialmente esta libertad. Y en relación con la pregunta que nos formulabas, que cuál es no sé cómo decirlo, el remedio que yo propongo, bueno, pues es difícil, ¿no? Pero yo diría que yo a veces me pregunto si la libertad de expresión no está entre nosotros sobrevalorada, porque yo la valoro muchísimo y yo creo que todos los que estamos aquí hoy en este foro la apreciamos mucho, nos hemos manifestado pues muchas veces a favor y en contra de lo que consideramos que son ataques, agresiones, pero yo veo a mi alrededor o en Twitter, en los medios, y veo que hay mucha gente que no la valora tanto, ¿no? Obviamente yo creo que el que tiene razón soy yo, es decir, tiene más valor la libertad, valor social, ¿no?, de lo que me parece percibir. Entonces yo además soy profesor, me dedico a esto, yo creo que deberíamos hacer una labor pedagógica, ¿no?, para poner de manifiesto la importancia extraordinaria que tiene la libertad de expresión. Y a estos efectos, bueno, yo tampoco sé cuál es el remedio que va a lograr, que va a permitir lograr este objetivo, pero a veces me da la impresión de que es muy importante, porque todos tenemos la tendencia, ¿no? Si yo soy de derecha, soy de izquierdas, pues tengo una tendencia natural a criticar a los que cercenan la libertad de expresión de los míos, ¿no? Pero yo creo que para que nuestra posición resulte verdaderamente creíble es muy importante que critiquemos que critiquemos los ataques a la libertad de expresión de nuestros contrarios políticos. Y eso yo no lo veo siempre, ¿eh? Es decir, yo veo, por ejemplo, colegas míos, profesores, que son de derechas y que, pues, cuando se cercena la libertad de expresión de alguien de izquierdas, pues no es que se callan, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante especialmente importante que defendamos la libertad de expresión de nuestros contrarios políticos. Pero bueno, eso es una impresión que no sé si tiene mucho fundamento. Y nada, muchísimas gracias por haberme invitado, ¿eh? Ha sido un placer. Gracias, Gabriel. Pues, Elisa, sí, es tu turno y ya cerramos. Y siento si hay personas que se quedan pendientes de la palabra. He cerrado hace ya un buen rato el turno que había anunciado porque ya estamos más allá de la prórroga y necesitamos cerrar el evento. Elisa. Pues nada, yo voy a cerrar también un poco cogiendo el testigo de esto que ha dicho Gabriel, que me parece importantísimo, ¿no? Y cierro un poco con la pregunta que tú hacías. En todo lo demás ya se ha contestado, todo lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo con respecto a las preguntas que se han hecho, pero quizá esta reflexión de Gabriel de que es muy importante defender la libertad de expresión de los contrarios, esto yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos más clara en Hay Derecho, ¿no? Que es la defensa de las reglas del juego, que es especialmente importante cuando, digamos, las reglas del juego de alguna forma dices, bueno, me benefician a mí, sí, pero es que pasado mañana te pueden perjudicar, ¿no? Y esta idea un poco de divulgación de hay que defender la libertad de expresión de tus contrarios políticos, de tus adversarios políticos, aunque solo sea por esa idea de que algún día a ellos les tocará defender la tuya, creo que es una reflexión importante. Entonces, esto sí que es una cosa que yo creo que podemos hacer e intentamos hacer desde el derecho, que es este respeto de las reglas del juego, en general, gobierne quien gobierne, limite quien limite la libertad de expresión, esto es importante. Y luego yo creo que otra idea que nos gusta mucho es un poco esa idea de tratar a la ciudadanía como mayor de edad, ¿no? Entonces, yo cuando se cancelan conferencias o dices, no, es que te han insultado y hay que protegerte con una sanción administrativa, a veces dices, bueno, a lo mejor hay otras maneras
de hacer esto y de hacerlo mejor, no tener miedo a escuchar opiniones que te molestan o opiniones incluso absurdas, porque al final la libertad de expresión, esto es liberalismo clásico, como sabéis, ¿no? Es también la forma de que tú puedas, con argumentos racionales, en una sociedad plural, puedas, digamos, tener argumentos mejores, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tener miedo de manifestaciones, incluso aunque no te gusten, te parezcan absurdas, te parezcan antidemocráticas, porque precisamente eso en un entorno plural lo que te permite es contrarrestarlas y decir, oiga, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. Y esto es el fundamento de una sociedad democrática y de una sociedad plural, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que hay que fomentar, aunque sea desde este punto de vista de la divulgación. Y luego una cosa que habéis dicho, si nos concede legitimación activa el Tribunal Supremo, cosa que como no sé si sabéis, estamos en ello, en una cuestión, desde luego, sería importantísimo para una cosa que ha dicho Natalia, que es para cualquier sanción de estas que se pueden imponer con estas normas, digamos, administrativas, yo creo que tendríamos muchísimas posibilidades, y más después de oíros a todos hoy, de plantear una cuestión de constitucionalidad sobre, digamos, las propias normas, ¿no? Que sería muy bonito, además, porque sería la forma de que, digamos, desde el ciudadano de a pie, no el recurso de inconstitucionalidad, que, como sabéis, es dificilísimo, sino el ciudadano de a pie que tiene una sanción y dice, oiga, mire, es que esto no es constitucional. Eso sí quiere la sala tercera plantearlo. Si no quieres a la tercera, por mucho que lo pidas. Bueno, pero a mí me parece... Sí, Natalia, pero te digo una cosa, yo creo mucho en la fuerza de la divulgación. Y si tú generas bueno, nos dedicamos a esto, como saben, somos activistas, si tú generas una, digamos, situación de opinión pública donde ya, como estamos haciendo aquí, estamos cuestionando con argumentos técnicos. Oiga, mire, esta norma que me dice que si yo insulto a alguien, esto es una falta leve, pero ¿esto qué es, no? A mí me parece que luego al tribunal le cuesta un poquito decir esto no tiene relevancia, y por lo menos es nuestra experiencia. Estamos intentando un poco empujar en esa dirección. Evidentemente, después hay un camino que recorrer, pero sí creo... hay una cosa que ha dicho Jacobo muy, muy curiosa, ¿no? De cómo ha variado la sensibilidad de la jurisprudencia en torno a las víctimas, aunque al final se buscaron otro camino, pero en el fondo a los tribunales se les mueve, y se les mueve con argumentos técnicos y también con este tipo de debates. Es decir, oiga, vamos a dejar pasar este tipo de normas que claramente tenemos un montón de argumentos técnicos jurisprudenciales para decir que no son correctas desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Pues yo soy más optimista y más después de oíros a todos aquí. Y aprovecho para daros muchísimas gracias a todos. De verdad ha sido un lujazo teneros aquí. Hemos aprendido un montonazo. Y ya si quieres, Zafira, cerrar tú. Pues ya cerramos. Muchas gracias, Natalia Velilla, Jacobo Dopico, Gabriel Domènech y a la propia Elisa, como es de la casa. Pero es más emisora que receptora. Muchísimas gracias a quienes habéis participado. Creo que ha sido muy interesante compartir cómo se está desnaturalizando la defensa de la libertad de expresión, precisamente porque a veces parece que se pretende que con el fin justificar los medios y utilizar medios que erosionan más derechos de aquellos, o que usan una erosión de derechos con la excusa de proteger otros derechos. Y eso precisamente es reventar las grietas del sistema, que sí que sea una salvaguarda de continuidad. Y ahí espero que nos sigamos encontrando. Vamos a seguir hablando de este tema y vamos a seguir buscando los cauces legales con la sala tercera, como decía Natalia Velilla, la del contencioso administrativo o con la que sea necesario, para seguir siendo activistas de los derechos y de las libertades, gobierne quien gobierne. Hasta pronto y muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas noches, un abrazo. Hasta luego.